Cuando yo vine de Costa Rica, que además quise algún día ser juez de adolescentes, ¿no? Se necesitaba mucha cabeza y yo creía que no tenía la cabeza para ser juez de adolescentes de mi país. Era gente muy preparada y por lo general tenían, además de la carrera del derecho, psicologías clínicas y demás. Y yo pensé que yo era bastante bruto, y creo que todavía lo soy, para poder ser juez de adolescentes. Entonces, con lo cual, en esto me sincero con ustedes, ¿no? Para, por si acaso, podría decir algo. Luego me leí dos libros muy complejos, ¿no? Un estudio muy fuerte que había hecho Rubén Vasconcelos después de la reforma del 2005, para tratar de entender, que además después lo completa, pero para poder entender el proceso y la evolución del proceso hacia los adolescentes, en un cambio sustancial que tenía que sufrir México, con un estudio comparado a los 32 estados que fue muy valioso, por lo menos para mí muy valioso, para poder entender el tema sobre el cual yo iba a trabajar durante un poco de tiempo, que es el sistema de justicia procesal acusatoria para adolescentes. Y luego un estudio de derechos humanos de Mónica González Contró, que me parecía dos volúmenes que enfrentaban a cualquier especialista en adolescentes a ya unos caminos muy transados. Es decir, no se empezaba de cero, sino que se empezaba de dos estudios, creo que no solamente voluminosos, sino bastante valiosos. El de Rubén respecto a la justicia para adolescentes, el de Mónica Control sobre los derechos humanos para los adolescentes. Esto era un tema importante. Y yo algún día me planteé, ¿qué puedo hacer en adolescentes? Y me respondí, creo que soy, lo dije a propósito, un experto en sistema acusatorio para adolescentes. Es decir, México introduce el sistema acusatorio para mayores en el 2008 y yo, pensando en el 2005 en México, pensando en este juego complejo de legislaciones de estados que no se ponían de acuerdo, todavía no teníamos legislación federal al 2008, sabía que México iba a entrar en una crisis de adolescentes en materia acusatoria. Lo sabía y lo sé. Y entonces me dije, yo no puedo dejar a México sin un conocimiento que me parecía valioso, que es, yo me siento un experto en justicia procesal penal para adolescentes y quería trabajar ese tema. Esto lo quería hacer. Y creo que el libro es, por eso le he puesto un nombre hacia una teoría procesal, porque además de entrar a todos los análisis comparativos de los 32 estados con sus preocupaciones después del 2005 y atrás la jurisprudencia mexicana, me parecía también que era muy importante tratar de enfrentar esta evolución que empieza en el 2004 con Nuevo León hasta el 2008 con la revolución, con la reforma constitucional que introduce el modelo acusatorio, para luego posteriormente introducir el modelo acusatorio para adolescentes. De hecho, le hice ver a la CETEC hace mucho tiempo que no hacía falta una reforma constitucional para abrazar el modelo acusatorio para adolescentes desde el 2008. Y aún así se tuvo que hacer, me parecía para mí innecesaria, una reforma constitucional para asumir el proceso acusatorio, que sirvió a posteriori para algo valioso, creo, que fue una legislación única para adolescentes, que eso me parece que sí se podría aplaudir. ¿Por qué escribe el libro? Vean que no es un libro que se escribe por primera vez. Es decir, mi primer enfrentamiento, después de haber estudiado a Rubén Vasconcelos en la justicia para adolescentes, en esa evolución histórica mexicana, y después de leerme a Mónica González, me estudié la primera ley. Digo, ¿dónde empezaba yo? ¿Empezaba por los primeros estados o empezaba por Coahuila? No, empecé por la Ciudad de México. Y me di cuenta que la Ciudad de México tenía una legislación para adolescentes, a mi criterio, bastante mala, y entonces hice una crítica a la legislación del Distrito Federal antes de que entrara en vigencia en México. Luego redacté la ley para adolescentes de Guerrero y como había introducido un montón de variables importantes que habían sido por mí estudiadas en Costa Rica, la comenté. Y la comenté
al unísono con el presidente del tribunal en ese momento en Guerrero y su secretario particular, Adrián Vega, que me pareció muy importante todos los análisis que hicimos porque teníamos que hacer una variable en la estructura de la legislación de México y en concreto utilizando una primera punta de iceberg que era Guerrero. Y luego, cuando sale la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que entraría en vigencia, y algún día lo dije en ese libro, que entraría en vigencia el 28 de diciembre, y entonces dije, espero que no nos pase por inocentes, y nos pasó por inocentes. Tan nos pasó por inocentes que hoy no tenemos legislación, perdón, hoy no tenemos el sistema de justicia para adolescentes a nivel federal. ¿Por qué? Porque con todo respeto y sin respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado la mayor negligencia e irresponsabilidad que puede manejar un país en materia de adolescentes, que debiendo estar lista en el 2006, no lo estuvo en el 2006, no lo estuvo en el 2008, no lo estuvo en el 2014 y no lo está en el 2016. Y entonces digo muchas veces que alguna olla hirviendo debe destaparse para poder entender los secretos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una materia tan seria, tan seria, tan seria como la justicia para adolescentes. ¿Podría yo dejar a México sin un manual del sistema acusatorio? No. Estudio lo teníamos. Ese estudio que salta del derecho internacional al derecho nacional lo había hecho Rubén Vasconcelos haciendo un estudio comparado de todas las legislaciones en México. Derechos humanos lo había hecho Mónica González Contró. ¿Quién podía sembrar el proceso acusatorio? ¿Cómo podíamos nosotros hacer un proceso acusatorio que nos llevara necesariamente a ser expertos en justicia para adolescentes? Estudié la investigación, luego el problema de la prueba, luego el problema de la vinculación a proceso mexicana, porque mi proyecto para México era tratar de que la audiencia de vinculación a proceso fuera la audiencia intermedia, es decir, el mejor modelo de sistema acusatorio para adolescentes ha sido que el prima facie de la audiencia inicial se convierta de inmediato en un cerrar la causa o llevarla de inmediato a juicio sin tener que pasar por la etapa intermedia, y por eso para mí era fundamental regalar esa idea desde el punto de vista de la prueba. Y entonces ahora con la ley nueva he escrito este libro que, bueno, les agradezco mucho las palabras de Rubén porque es un experto, y las de Mijael, que sin ser experto en adolescentes lo es en el sistema acusatorio y lo es un crítico, y eso es muy importante. Vamos a ver tres ideas que me parecen muy importantes a la hora de litigar en adolescentes. Cuando sale la ley de adolescentes, la mayoría de las preguntas que tengo de los jueces es: ¿cómo hacemos para atacar el 164? No es posible un adolescente en libertad. Y mi respuesta es: un adolescente que delinque es un efecto. Cuidado, es un efecto. Es como los médicos buenos que cuando ante el Zika y ven que la gente está muriendo, no se enojan con el enfermo, sino que se enojan contra el zancudo y tratan de destruirlo. Pero como no pueden destruir el zancudo, entonces lo que hacen es tratar de buscar, ¿no? Después del estudio de las enfermedades de los que han muerto de Zika o cualquier otra enfermedad, tratan de buscar el remedio. Y me parece que nosotros todavía no hemos entendido que en materia de adolescentes, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico y pedagógico, lo que nos llama el país es a buscar el remedio, no la sanción. Y hoy, desgraciadamente, para la mayoría de los jueces, principalmente ministerios públicos y defensores públicos, el proceso para adolescentes es un proceso igual que el de mayores, solamente que con un niño que molesta más, con un mocoso que no lo entiendo, con un idiota que mató a su novia, con un tipo que no es posible como tanta alcahuetería. Y entonces las respuestas de los expertos son respuestas sin expertise. Es decir, desde el 2005 hasta ahora son muy pocos los expertos en el modelo. Son muy pocos expertos que logran entender esta respuesta preciosa del análisis del Tribunal Constitucional que nos ha hecho Rubén Vasconcelos. ¿Cómo
el Estado se constriñe a sancionar a quien quiere entender. Como el Estado nos dice, a ver, estoy sufriendo un problema sociológico que necesito que todos nos sentemos a entenderlo, de lo contrario no podemos encontrar un remedio. Esto es muy importante. Y por eso la legislación de menores exige como principios procesales enfrentar al menor a la realidad del hecho delictivo. No podemos seguir con un sistema tutelar en donde el menor no es responsable, porque es necesario que asuma un principio de responsabilidad. Tiene que enfrentarse en el proceso acusatorio a la víctima que llora, o que se desmaya, o que sufre, o que expresa, a la realidad de la organización social y sus bienes y valores protegidos, transgredidos o puestos en peligro. Eso es un elemento fundamental. Cuando nosotros damos capacitación en materia de adolescentes, a veces usamos el mismo discurso para los defensores. Tenemos que tratarlo, usamos el mismo discurso para los fiscales y usamos el mismo discurso para los jueces. Y el discurso real, por lo menos mi discurso desde el 90, era Ministerio Público sin piedad. Sin piedad. Si es necesario, lo llevas encadenado desde las manos hasta los pies, que se sienta una basura asquerosa, porque ya vas a encontrar a dos distintos, el defensor alcahueta y el juez alcahueta. Ese era el asunto. Y nosotros hemos convertido al Ministerio Público en una flojera procesal, cuando resulta que toda la estructura era enfrentar al adolescente a las etapas del proceso. Por eso se negó siempre la abreviado. Y ustedes pueden decir, ¿por qué he puesto el procedimiento, además un capítulo de abreviado, en el sistema para adolescentes? Bueno, porque México me hizo perder las cosas. México me ha metido un artículo, el 20A7, en donde el abreviado es un derecho del imputado. Y por eso entonces no lo he querido dejar ahí. ¿Por qué? Porque puse el procedimiento que debería de ser en abreviado en caso de que el adolescente se acepta el abreviado, o que hubiese en algún momento un amparo para efectos, porque ya no hay amparos de fondo, sino casi todos para efectos, pero en el que aceptemos el abreviado para adolescentes. ¿Por qué no ha habido abreviado para adolescentes? Hay un montón de respuestas y creo que las doy, pero la razón principal era la importancia de la pedagogía del sistema acusatorio enfrentando al adolescente a las distintas etapas, que sería un poco en México a la audiencia inicial, a la audiencia de control de la detención si la hubo, a la audiencia de vinculación inicial del procedimiento, a las distintas audiencias de cambio de medida cautelar con un no o un sí del juez, y lógicamente a la audiencia intermedia y o a la audiencia de juicio oral con el desahogo de la prueba en presencia del adolescente sin público. Esto era la primera pedagogía del sistema acusatorio, en la cual el fiscal era el único que no podía ceder, porque era el órgano persecutor, en donde tenía que demostrarle cuál es tu veredicto, Ministerio Público, que se le hunde en la cárcel y este adolescente no salga nunca porque es una lacra de la sociedad. Y entonces el pobre adolescente enfrentándose a la realidad de un juez que dice, bien, pero cambiemos las cosas. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la pedagogía del sistema. Por eso, enfrentarlo a la realidad de la delincuencia y sus consecuencias nefastas para un régimen de organización social, a la realidad de la víctima u ofendido por el delito, desde los principios rectores que concomitantemente exigen la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, se enfrentan con el proceso a una disyuntiva que siempre estén obligadas a promover tanto los programas orientados a estos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho delictivo. Pensemos nosotros en una idea, para que veamos lo difícil que ha sido pasar ya desde el 2005 hasta ahora, o sea, 11 años que tendríamos que tener de experiencia en justicia para adolescentes sin una respuesta clara de México. ¿Conviene que un adolescente interno socialice
Y entonces resulta que la respuesta que dan la mayoría de los psicólogos es que el problema que tiene es un problema de sociabilidad. Entonces, ¿cómo lo puedes meter a un centro de internamiento en donde tiene que socializar? Donde no tiene su cuarto y su cama, sino que tiene un cuarto y una cama con un montón de más. En donde las etapas de educación son tan complejas que 12 y un día y 12 y 2 días hace una diferencia de madurez muy compleja. Y entonces dice, y entonces el sistema está equivocado, claro. Está equivocado desde el punto de vista de la ejecución de las sanciones o las medidas, desde el punto de vista de todo. Entonces era muy importante tratar de entender esto desde un examen global. Que desde el principio pudiéramos entender el proceso, entender las etapas y entender los grandes conflictos del modelo acusatorio dentro de un modelo de justicia para adolescentes. Cuando nosotros nos enfrentamos al modelo acusatorio, nos enfrentamos a un modelo en el que intervienen un montón de sujetos. Esos sujetos intervienen también en el modelo para adolescentes, sí. Una policía que detiene, que va a golpear, que va a torturar, y que además si es un mocoso, lo va a agarrar a patadas. Y el mocoso tiene que sufrir, no tiene que sufrir, va a sufrir necesariamente esa realidad de la detención. Y lógicamente una investigación de una policía de investigación experta. No experta en adolescentes, sino experta en investigación, experta en detención y experta en el proceso. ¿Para qué? Para enfrentar a un juez con una impugnación ante un tribunal de juicio y, lógicamente, las sanciones a las medidas correspondientes para que sean ejecutadas. Esta realidad es muy importante. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es: ¿quién es experto hoy en modelo acusatorio para adolescentes? Quizás nadie. Porque se escribe un libro para lograr dar una respuesta necesaria a alguien que quiera ser experto o a alguien que quiera litigar en ese tema. Eso me parece importante. Porque además tenemos que litigar en ese tema. Quizás hoy no entendemos mucho lo que es litigar en ese tema, porque nos parece que todos los chiquillos son sicarios. Pero pensemos nosotros hoy en lo que es todo el tema de la pornografía y cómo está influyendo en nuestros hijos, que terminarán tocando a la vecina, o a la hija, o a la hermana. Eso es muy importante. Todos nos vamos alejando pensando que no tendremos un hijo delincuente. No lo es. No lo es. Pero si no somos expertos en modelo acusatorio, lo vamos a hacer delincuente. Y eso es lo que nos está pasando en México. Vamos convirtiendo a las personas en delincuentes. ¿Por qué? Porque los tachamos como adultos sin darnos cuenta que son personas en desarrollo. Y que esas personas en desarrollo necesitan enfrentar necesariamente las tareas propias de unas etapas procesales que van encaminadas ¿a qué? ¿A meterlo a la cárcel? No. A tratar de trabajar un proyecto educativo sobre él. Y eso es muy interesante cuando nosotros nos enfrentamos al adolescente que ha adecuado su conducta a un tipo penal, siendo menor de edad, en un proceso acusatorio. Un proceso acusatorio que lo enfrenta al juez, que lo enfrenta al fiscal, que lo enfrenta al asesor jurídico, que lo enfrenta a la víctima, porque es libro, que lo enfrenta al desahogo de los peritos, testigos y pruebas documentales y nada por el estilo, que no podemos evitar que lo haga porque es formativo, porque es pedagogo. Y entonces, ¿dónde está el juego interesante de la justicia para adolescentes? En la ejecución. Por eso, si una norma no puede ser nunca accesoria o servir como base para adolescentes, va a ser la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, aunque lo diga el artículo 10. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar a la cabeza, a la inteligencia de la ejecución de mayores, a pesar del artículo 18 constitucional, no se puede aplicar en adolescentes porque tiene unos fines totalmente distintos, que en el resumen de Rubén ha sido precioso. Cómo entender al adolescente como un sujeto sometido a unas medidas que tienen que van encaminando necesariamente a un objetivo fundamental. Vean cómo la construcción política nos va a dar 3 ideas madre. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso concreto. Es decir, si en un sitio no puede haber analogía, mandato del 14 constitucional lo será conforme el 18 en este tema.
Las medidas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, y el internamiento se utilizará solo como medidas extremas y por el tiempo más breve que proceda. Estas tres ideas madre de la construcción política y la reforma de hace tantos años, de hace 11 años, 2005 hasta hoy, que tendría que habernos llevado a madurar un proceso especial para adolescentes, se convierte en un proceso nuevo hoy. En muchos abogados, en un proceso novísimo. Y entonces entramos en la gran crisis que me enfrenta Mijael Champó. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr, y eso creo que lo digo en algún momento en un libro, llegar a juicio oral es, por lo menos para mí, debería de ser para nosotros un fracaso. Significa que no logramos convencer a través de formas alternativas. Por eso, cuando yo veía que casi el 60% de los delitos que se llevan a adolescentes no se pueden llevar a formas alternativas porque no tenemos proceso abreviado, entonces dije, creo que el proceso abreviado va a ser una puerta que la va a abrir México, porque no es un proceso propio de los sistemas de adolescentes del mundo. Y la va a abrir México a través de ¿qué? De un mandato constitucional del artículo 20. Y entonces eso sería la única posibilidad de que el adolescente no enfrentara ¿cómo se llama? Que tuviera que enfrentar, a las formas alternativas, incluyendo el procedimiento abreviado. Es decir, que pudiera negociar en ese sentido. Y lógicamente el artículo 18, párrafo segundo de la reforma del 2008, que me lo robo para interpretar a adolescentes. El sistema penitenciario, por eso pongo los signos de pregunta, se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Señores, cuando nosotros tenemos el último adolescente que le cortó las manos a su novia y que además, cuando nosotros lo tenemos detenido, si se convierte en un imputado, el modelo para adolescentes es un fracaso y la libertad una alcahuetería. Cuando nosotros tenemos a ese adolescente que le ha cortado las manos a su novia, o que ha enterrado a su madre, o que le ha destazado a pedacitos, ese adolescente se convierte, o lo es, un sujeto de estudio para nosotros, o no vamos a entender el modelo. Si hoy todos los jueces de adolescentes y los fiscales de Ministerio Público principalmente se están planteando el tema de decir cómo reformamos el artículo 164 para que puedan más delitos soportar la pena, la privación preventiva, equivocadamente el código la repite 16 veces la ley, la prisión preventiva y no el internamiento provisional. Si nosotros lo que queremos es el internamiento, entonces no logramos entender que la propuesta mexicana respecto a los adolescentes es totalmente distinta a una persona sujeta a una privación de libertad. Utilizábamos el concepto de Elias Newman, cuando Elias Newman nos dice cómo podemos nosotros formar la libertad privando de libertad, que sería él a nivel de mediación, pero que lo está planteando, o yo lo asumo desde los adolescentes. ¿Qué tienes que hacer con un adolescente? Un amigo mío se leyó el libro y me decía, José Daniel, ¿cómo puedes decir categóricamente que no puede haber nunca una privación de libertad como sanción? Es absurdo, porque cualquier persona, hasta mis hijos, necesitan que yo les prive de libertad, que les prive de ver televisión, que les prive. Son sanciones en las cuales el adolescente entiende. Entonces, claro, el planteamiento desde el punto de vista familiar se entiende, el planteamiento desde el punto de vista de un Estado que debe educar no se entiende. El Estado lo que tiene que ver es estudiar a esa persona, perdón, que pongo de nuevo el ejemplo, como si fuera una enfermedad, para lograr una solución. Y esto es muy importante. Que los chiquillos nuestros les encanta los corridos, y les encanta andar con los narcos, y les encanta matar gente, y les encanta la droga, y les encanta todo. Bien, es un tema que hay que estudiar.
Porque si lo que queremos es sancionarlo, no estamos dando ninguna respuesta distinta a adolescente. Estamos dando una respuesta que tendríamos que ver con los mayores. Pero tendríamos que analizar por qué la cultura del corrido es mucho más entusiasmante que tener a un chico jugando en la casa para que no salga o viendo pornografía en internet. Son las variables que el modelo de sistema acusatorio nos enfrenta, y creo que esas variables las tenemos que entender para poder ser abogados expertos en un modelo de expertos, como es el modelo para adolescentes. La Ley Nacional para Adolescentes nos exige: 1. Convertirnos en expertos de un proceso colmado de disyuntivas, donde no hay una sola solución escrita, en la cual no podemos dejar las preguntas sin respuestas, y eso es muy importante. 2. Fortalecer un proceso que convierte el conflicto en estudio de la conducta, y por ende el problema penal y mecanismos alternativos de solución de ese conflicto. Aquí estoy haciendo famoso a Mijael Champó con su tesis doctoral. ¿Por qué? Porque si en un proceso necesitamos formas alternativas, lo tiene que ser a través de ¿qué? A través de vea la crítica de la mediación. Y por tanto, a través de un cuestionamiento de la mediación. A través de una forma de reparación o de acuerdo reparatorio. Y entonces viene la crítica al acuerdo reparatorio de Mijael Champó. Por tanto, Mijael Champó ya es un experto. Porque nos va a decir, perdón, para adolescentes yo considero que esto no y esto sí. Pero dice Mijael Champó, pero la suspensión condicional del proceso ha sido siempre la gran respuesta a nivel de adolescentes. Qué interesante tener esa experiencia para poder dar una respuesta acertada a cada uno de los chiquillos y chiquillas involucrados. Es lógico entonces enfrentar al adolescente a un proceso en etapas cada vez más complejas, cada vez más acusatorias. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Si me dijeran a mí, ¿qué recomendaría yo al Ministerio Público en caso de negociación? Llévalo hasta el final, cuando haya tenido que enfrentar el proceso dentro de las cualitas propias de las etapas procesales. Creer en la persona humana, en sus tareas educativas, en el mejoramiento de su conducta, en las formas de rehabilitación y reinserción social. Si no creemos que una persona puede cambiar, no podríamos nosotros entonces resolver los conflictos y tendríamos entonces que chorrear de la cárcel y que se queden ahí hasta que los podamos sacar como sartén. Y apostar por la libertad, educando en libertad para la libertad. Qué interesante es litigar en un tema tan complejo. Litigar en un tema en el que todos los días que tengamos un caso nos enfrenta intelectualmente ¿a qué? A una realidad que acaba de ver Rubén Vasconcelos. Abogados humildes que nos damos cuenta de que no tenemos respuestas si no las encontramos en los que saben más que nosotros. Los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los pedagogos, los que saben más que nosotros. Quizás el gran fracaso del sistema para adolescentes, y cuidado que no, del sistema para mayores, es que los abogados hemos querido dar las únicas respuestas, que son siempre equívocas. Y mi objetivo ha sido, desde la primera hasta la última página, a través de preguntas con respuestas, dar una respuesta al proceso que debería seguirse en México al modelo acusatorio para adolescentes. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Mijael, muchas gracias, Jorge, y espero que puedan leer los principales.